Seieu i, si ho desitgeu, cobriu-vos. És oberta la sessió. Benvingudes i benvinguts a la Universitat Jaume I. Comença l'acte solemne d'investidura de doctora honoris causa de la doctora Ángela Nieto Toledano i d'investidura dels nous doctors i doctores. Té la paraula la senyora secretària general. D'acord amb la legislació universitària en vigor, han assolit el grau de doctor i doctora per la Universitat Jaume I, apadrinats pel doctor José Antonio Piqueras Arenas, senyora Aida Antonino Queralt, senyor David Domínguez Cabrera, apadrinats pel doctor Víctor Mínguez Cornelles, senyor Antonio Gozalvo Nadal, senyora Cristina del Carmen Fonseca Ramírez, apadrinada per la doctora Inmaculada Rodríguez Moya, senyora Eva María Calvo Cabezas,
Apadrinades per la doctora Begoña Vellés Fortuño, señora Lucía Vellés Calvera. Señora Ana Isabel Martínez Hernández. Apadrinada por la doctora Auxiliadora Sales Ciges, señora Erika Lorente Muñoz. Apadrinada por la doctora Patricia Salazar Campillo, señora Tamara Hernández Puertas. Apadrinada per la doctora Juncal Caballero Guiral, señora Silvia Gas Barrachina. Apadrinada per la doctora María Lozano Estíbaliz, señora Liliana Aura Trifú. Apadrinades pel doctor Ignasi Navarro Ferrando, señora Núria Flor Fabregat. Señora Noelia Gargallo Camarillas.
Apadrinada per la doctora Estela Bernat Montferrer, senyora Estel Nicole Anne Isnel. Apadrinada pels doctors Javier Marzal Felici i Esteban Galán Cubillo, senyora Joana Doñate Ventura. Apadrinada pel doctor Javier Bellón Laoz, senyora Rosa Ana Moya Isaac. Apadrinada pels doctors José Luis Blas Arroyo i Mónica Velando Casanova, senyora Elia Puertarribes. Apadrinat pel doctor José Manuel Marco Borillo, senyor Joan Alfred Noll Obiol. Apadrinada per la doctora Pilar Espeleta Piorno, senyora Núria Molines Galarza. Apadrinat per la doctora Mercedes Alcañiz Moscardó, senyor Antonio Francisco Alamino Fernández. Apadrinada per la doctora Maria Victòria Petit Lavall, senyora Ciara Vicente Mampel.
Apadrinat per la doctora Immaculada Beltrán Martín, senyor Alejandro Salvador Gómez. Apadrinat pel doctor Emili Tortosa Usina, senyor Sergi Moliner Clemente. Apadrinat pels doctors Juan Vicente Sancho Llopis i Lubertos Belsma, senyor Alberto Celma Tirado. Apadrinat pel doctor Antonio Gallardo Izquierdo, senyor Cristóbal Badenes Catalán. Apadrinat pel doctor Julio Ariel Romero Pérez, senyor Òscar Miguel Escrich. Apadrinat per la doctora Rosario Vidal Nadal, senyor Jaume Adrià Alberola Borràs. Apadrinat pel doctor Pedro José Sanz Valero, senyor Juan Carlos García Sánchez. Apadrinat per la doctora María José Orstarí, senyor Víctor Carnicer Cervera. Apadrinat pel doctor Antonio Morales Escrich, senyor Daniel Cardín Catalán.
Apadrinada pel doctor Rodrigo Llopis Domènech, senyora Laura Nebot Andrés. Apadrinat pel doctor Emilio Pérez Soler, senyor Jorge Tomás Segarra Tamarit. Apadrinada pel doctor Iván Cervera González, senyora Laura Hueso Vallès. Apadrinada per la doctora Eva Falomir Ventura, senyora Celia Martín Beltrán. Apadrinada per la doctora Mamen Pastor Berchili, senyora Nieves Fuentes Sánchez. Apadrinada pel doctor Francisco Herrero Machancoses, senyora Patricia Flor Arasil. Apadrinada per la doctora Lidón Villanueva Badenes, senyora Aitana Gomis Pomares. Apadrinada per la doctora Azucena García Palacios, senyora Elena Crespo Delgado. Els seu vos, 9 doctors i doctores. Com a doctors i doctores per la Universitat Jaume I, us comprometeu a observar
i complir les normes i enfortir els valors de la Universitat Jaume I? Us comprometeu a prestar-li suport i consell sempre que se us demane? Rep el vostre compromís i fent ús de les facultats que m'han estat conferides, us atorgue el grau de doctor o doctora per la Universitat Jaume I. Podeu seure. Seguidament tindrà lloc la solemne investidura de doctora honoris causa per la Universitat Jaume I de la doctora Ángela Nieto Toledano. El senyor vicerrector d'investigació acompanyarà la nova doctora honoris causa i el seu padrí a l'escenari. A continuació, té la paraula la senyora secretària general. Acta de nomenament com a doctora honoris causa de l'excel·lentíssima senyora Ángela Nieto Toledano. El Consell de Govern, reunit en sessió ordinària el dia 15 de juliol de 2022, va acordar per unanimitat el nomenament com a doctora honoris causa per la Universitat Jaume I de l'excel·lentíssima senyora Ángela Nieto Toledano, a proposta del Departament de Biologia, Bioquímica i Ciències Naturals. En virtut d'aquest acord, es lliuren els atributs d'aquest grau a la doctora Ángela Nieto Toledano i es fa el solemne acte d'atorgament del doctorat honoris causa en el dia d'avui al Paranimf de la Universitat Jaume I. Té la paraula el padrí de la doctora, el catedràtic del Departament de Biologia, Bioquímica i Ciències Naturals, doctor Aurelio Gómez Cadenas, qui pronunciarà la laudatio. La teniu. Senyora rectora magnífica de la Universitat Jaume I,
señora rectora magnífica de la Universidad de Alicante, señor rector magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, señora rectora de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, señor vicerrector de investigación, señora secretaria general, señora directora de la Escuela de Doctorado, doctora Ángela Nieto Toledano, distinguidas autoridades, comunidad universitaria, amigos, amigas, señores y señoras. Hoy nos reunimos para otorgar un título de doctora honoris causa, máxima distinción académica que puede conceder una institución universitaria y que supone el mayor reconocimiento a una trayectoria académica y personal de excelencia, a la vez que manifiesta la identificación entre los valores de la persona distinguida y los de la institución que lo otorga. Un título que reconoce el logro excepcional, el liderazgo sobresaliente y el servicio a la sociedad de quien lo recibe. Es un verdadero privilegio para mí tener la oportunidad de presentar a la doctora Ángela Nieto Toledano, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que encarna con creces todos estos valores. La doctora Nieto ha dedicado su vida a la investigación, concretamente en el área de biología del desarrollo, y ha demostrado una pasión y un compromiso extraordinarios para mejorar nuestro conocimiento de cómo se forman los organismos. A través de sus investigaciones ha sentado las bases para el desarrollo de nuevas terapias contra enfermedades graves y crónicas, lo que ha tenido un impacto profundo para la salud humana en todo el mundo. La doctora Nieto es licenciada en Ciencias y doctora en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Tras doctorarse, estudiando las interacciones entre proteínas y ácidos nucleicos, bajo la dirección del doctor Palacián, se trasladó al Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols de Madrid para estudiar la muerte celular programada con el doctor López Rivas. En 1989 se unió al Instituto Nacional de Investigación Médica en Londres para trabajar con el doctor David Wilkinson en el aislamiento de genes implicados en el desarrollo del sistema nervioso. En 1993 obtuvo un puesto en el Instituto Cajal de CSIC y regresó a España. Desde entonces dirige un grupo centrado en estudiar la plasticidad y movimientos celulares. Actualmente es directora del Grupo de Movimientos Celulares en Fisiología y Patología del Instituto de Neurociencias, un centro conjunto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Su grupo ha estudiado la transición epitelio-mesénquima durante el desarrollo embrionario y su principal contribución ha sido descifrar el impacto que la reactivación de este programa tiene en las enfermedades de adultos. En Londres aisló el factor de transcripción SNAIL de ratón y de vuelta a España mostró la primera evidencia del papel de estos factores en los movimientos celulares en el embrión. En ese trabajo ya sugirió que la reactivación de la transición epitelio-mesénquima podría estar involucrada en la diseminación de las células cancerosas del tumor primario, que posteriormente confirmó en colaboración con la doctora Amparo Cano. Con su equipo de investigación ha evidenciado este mecanismo en otras patologías, así como en la formación y degeneración de órganos. Con respecto a la progresión del cáncer, ha demostrado que se requiere una reversión de la transición epitelio-mesénquima para que las células cancerosas produzcan metástasis, cambiando la visión del diseño de terapias antimetastásicas. Volviendo al desarrollo embrionario y continuando con el estudio de la plasticidad y los movimientos celulares, el grupo de la doctora Nieto encontró un mecanismo que define los territorios embrionarios y permite la formación del sistema nervioso y, recientemente, el mecanismo que posiciona el corazón. Actualmente, sus líneas de investigación están encaminadas a descubrir nuevas redes reguladoras de los movimientos celulares, a estudiar los movimientos de las células embrionarias que regulan la posición de los órganos y a continuar con la investigación de los movimientos de las células cancerosas y de la regulación y formación de órganos con el fin de proponer nuevas estrategias terapéuticas. Los numerosos premios y reconocimientos que ha recibido hacen honor a una trayectoria científica de enorme relevancia, basada en su investigación de excelencia y en su esfuerzo constante, siempre movidos por la curiosidad, la creatividad y el rigor. Entre los muchos premios y distinciones que ha recibido, quiero destacar los siguientes. En 2009
obtuvo el premio Jaume I en la modalidad de investigación básica y en 2015 el premio al mérito científico de la Generalitat Valenciana. En 2019 fue nombrada académica de número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y ese mismo año obtuvo el Premio Nacional de Investigación Ramón y Cajal. En 2020 fue nombrada miembro de la Academia de Ciencias de América Latina. En 2022 obtuvo el Premio L'Oréal UNESCO for Women in Science en la modalidad de Europa y fue también nombrada miembro extranjero de la Academia de Ciencias de Francia. Hace solo unos meses fue galardonada con el Premio Santiago Grisolía de la Generalitat Valenciana en su primera edición. Además de su labor investigadora, la doctora Nieto también ha dedicado generosos esfuerzos a la gestión y la política científica, por el que tiene también el agradecimiento de la comunidad académica. A modo de ejemplo de esta importante labor, actualmente es vicepresidenta y delegada científica por España en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, presidenta de la Sociedad Internacional de Biología del Desarrollo, miembro del Alto Consejo Consultivo de la Generalitat Valenciana, miembro del Comité Científico Asesor de numerosas instituciones científicas a nivel internacional, como el CSIC o el Instituto Curie, entre otros, patrona de varias fundaciones, consejos editoriales, entre muchas otras responsabilidades y cargos. Sin embargo, me gustaría destacar aquí su labor como formadora a lo largo de toda su carrera. La doctora Nieto ha formado en su laboratorio a decenas de jóvenes y ha cuidado y hecho crecer a su grupo de investigación. Además, la doctora Nieto es un modelo inspirador para las jóvenes y las niñas, ejemplificando cómo una científica puede convertirse en un referente en un mundo, el de la investigación, en el que las mujeres en puestos de liderazgo todavía son minoritarias. Ángela Nieto siempre ha encontrado tiempo para la promoción de vocaciones científicas, participando asiduamente en actividades de motivación y mentorazgo para las niñas y las jóvenes que dudan si serán capaces de dedicarse a la ciencia. Este compromiso social agranda su figura más allá de sus logros científicos personales y la hace doblemente merecedora del nombramiento de doctora honoris causa. Como mencioné al principio de la laudatio, la concesión del doctorado honoris causa supone una conexión renovada entre los valores de la persona homenajeada y los de la institución que lo otorga. A partir de hoy, la Universitat Jaume I y la doctora Nieto quedan unidas por este reconocimiento y especialmente desde el nuevo grado en Bioquímica y Biología Molecular de nuestra universidad, nos gustaría que la doctora Nieto fuera un referente cercano para nuestro estudiantado, una investigadora de éxito a la que puedan reconocer, si me permiten la expresión, como la madrina de este grado que comienza su andadura académica. La doctora Ángela Nieto Toledano es una investigadora excepcional que ha contribuido de manera significativa al avance de la biología del desarrollo y ha impactado profundamente en la salud y el bienestar de las personas a nivel mundial. Es una líder en su campo y un ejemplo a seguir para los jóvenes científicos. Por todo ello, es un gran honor y un placer para mí presentar a la doctora Ángela Nieto Toledano para la concesión de este título honorífico, quien plenamente merecedora de este reconocimiento esperamos continúe inspirando con su ejemplo a las futuras generaciones. Muchas gracias. A continuació, tindrà lloc la cerimònia d'investidura de la doctora Ángela Nieto Toledano. Dempeus. Yo, Ángela Nieto Toledano, me comprometo a observar y cumplir las normas y a fortalecer los valores de la Universitat Jaume I. Como doctora honoris causa, le prestaré apoyo y consejo siempre que se me pida.
rep el vostre compromís i en testimoni del reconeixement dels vostres rellevants mèrits, la Universitat Jaume I us ha nomenat doctora honoris causa. En virtut de l'autoritat que m'ha estat conferida, us faig lliurament dels atributs que us acrediten com a doctora honoris causa de la nostra universitat. Com a símbol d'excel·lència doctoral, us atorgue aquest títol i us impose la medalla i el birret. Porteu-los com a emblema dels vostres estudis i mereixements. Rebeu el llibre de la ciència i la saviesa, que és necessari que cultiveu i difongueu allà on us trobeu. Us atorgue l'anell com a mostra d'unió i amistat amb la ciència i amb la Universitat Jaume I. Us faig lliurament també d'aquests guants blancs, símbol de la puresa que han de conservar les vostres mans. I perquè us heu incorporat a aquesta universitat, us abrace per a mostrar la fraternitat que hi ha d'haver entre els doctors i doctores de la Universitat Jaume I. A continuació té la paraula la doctora Ángela Nieto. Señora rectora magnífica de la Universidad Jaume I, señor rector magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, señora rectora magnífica de la Universidad de Alicante, señora rectora de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, señor vicerrector de investigación, secretaria general, directora de la Escuela de Doctorado, profesor doctor Aurelio Gómez Cadenas, distinguidas autoridades, comunidad universitaria, colegas, familiares, amigos, señoras y señores. A propuesta del Departamento de Biología, Bioquímica y Ciencias Naturales, presentada por el profesor doctor Aurelio Gómez Cadenas, al que agradezco enormemente la generosa laudatio que acaba de pronunciar, la Universidad de Castellón, con su rectora magnífica, la profesora doctora Eva Alcón Soler, han tenido a bien acogerme hoy en su claustro. Este hecho representa un gran honor para mí, por muchos motivos. En primer lugar, es un honor pertenecer a esta institución con ya más de 30 años de historia que ha sido pionera en varios aspectos fundamentales de innovación y progreso, incluida la implementación de tecnologías de la información y comunicación de vanguardia y el interés por la sostenibilidad y el desarrollo del entorno.
En este sentido, me gustaría destacar los proyectos encaminados al estudio de la resistencia de los cultivos y sus frutos a la sequía y los climas áridos, de indudable importancia para nuestro futuro, en particular en la Comunidad Valenciana, y representados, entre otros, por los trabajos del profesor Gómez Cadenas. Y, por otra parte, la conexión con el entorno industrial y empresarial por medio del Instituto de Tecnología Cerámica, líder en innovación y promoción de la competitividad en la cadena de valor de la industria cerámica en España, cuyo 90% se concentra en la provincia de Castellón. También para mí es un honor aceptar este doctorado como científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Quiero destacar mi profundo respeto y admiración por las universidades, por mi alma mater, la Universidad Autónoma de Madrid, y por la Universidad Miguel Hernández de Elche, que me acoge en las instalaciones del Instituto de Neurociencias, centro mixto de ambas instituciones, la UMH y el CSIC. Muchísimas gracias, rector. Muchísimas gracias, Juanjo, por acompañarnos hoy. Mi admiración también por las demás universidades aquí representadas hoy y, naturalmente, a la UGI, si ya se me permite utilizar las siglas por las que se la conoce y reconoce a esta universidad dentro y fuera de nuestras fronteras. En tercer lugar, es emocionante recibir un doctorado honorífico siendo mujer y recibirlo por una universidad con un claro compromiso con la equidad, como bien refleja el desempeño como rectora de la profesora Alcón Soler desde 2018. No es frecuente reconocer a mujeres como doctoras honoris causa y quizás debería serlo más. Costó cerca de 850 años tener una mujer rectora en la Universidad Española. La primera fue Elisa Pérez Vera, nombrada rectora de la Universidad Nacional a Distancia, de la UNED, en 1982. Exactamente 848 años después de la creación de la primera universidad española, la Universidad de Salamanca, en 1134. Y no podemos solo decir que es reflejo de la historia y de cómo la mujer solo se ha incorporado al mundo universitario recientemente. Eso era cierto, pero ya no nos va a valer esta explicación. Estamos observando cómo los puestos de responsabilidad ocupados por mujeres en la universidad, en la empresa y en la ciencia no crecen al ritmo deseado. Sin embargo, hay muchos motivos para el optimismo. Como ejemplo, muy cercano, de las 5 universidades públicas valencianas, 3 están dirigidas por mujeres en este momento. Las universidades de Valencia, Alicante y esta, la Jaume I. María Vicenta Mestre, Amparo Navarro, aquí presente hoy, muchas gracias, y Eva Alcón. Mujeres con mucho talento y mucho talante, que cuentan con hombres y mujeres en sus equipos directivos, porque se trata de trabajar juntos y aprovechar las capacidades de todos. Quiero añadir que esto no es un problema de España, lo es de todo el mundo. Y, de hecho, España es uno de los países europeos que más igualdad y equidad tiene en investigación, solo por detrás de Dinamarca y Portugal. Qué privilegio estar hoy aquí, cuando además en esta ceremonia se une la investidura de nuevos doctores y doctoras de la Universitat Jaume I. A ellos me gustaría dirigirme ahora. Lo primero, para darles la enhorabuena a ellos, a ellas y a sus familias por sus logros, fruto del esfuerzo de años. Y, sobre todo, quería darles las gracias. Las gracias porque la obtención del grado académico más alto que otorga la universidad nos dota de una nueva generación de profesionales de las distintas disciplinas que nos va a asegurar un futuro mejor. Me gustaría ahora dirigirme específicamente a los que habéis pensado continuar una carrera científica, en el área que sea, ingeniería, tecnología, ciencias de la salud, ciencias sociales. Gracias otra vez. Y si estáis decididos, adelante, no desfallezcáis. Existe la tendencia a pensar que dedicarse a la investigación científica no tiene futuro, que es duro e impredecible y que lo más probable es que no se consiga desarrollar una carrera exitosa en España. Si de algo podré sentirme orgullosa hoy, será de reforzar decisiones en ese sentido, aunque sean unas pocas, aunque solo sea uno más de vosotros quien hoy decida que quiere ser científico. Puedo afirmar que se puede hacer ciencia en España, que se puede hacer bien y que es fascinante y divertido. Cierto que el esfuerzo es grande, pero las compensaciones también lo son.
Cierto que tanto la financiación como la gestión de la ciencia tienen que mejorar significativamente, pero es cierto también que formándose en buenos laboratorios, que los hay y muchos en España, y prestando atención al progreso del campo en el que se trabaja, se puede conseguir. Me quiero referir también específicamente a las mujeres que hoy se invisten como doctoras en lo que se conoce como disciplinas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y las áreas afines, pues a pesar de lo que he mencionado anteriormente del acercamiento a la igualdad en investigación y que el número de mujeres en ciencia estaba aumentando en las últimas décadas, se está observando, sin embargo, una disminución reciente, sobre todo después de la pandemia. La ciencia y el futuro os necesita. Adelante, porque ahora más que nunca hemos aprendido y comprendido que la ciencia nos puede garantizar nuestro futuro, que nos puede salvar de crisis sanitarias y de crisis planetarias. ¿Quién iba a pensar hace ni siquiera 5 años que íbamos a enfrentarnos a una pandemia global por una enfermedad ocasionada por un virus? Menos aún pensábamos que se podría desarrollar una vacuna frente a ese virus en menos de un año. Pues así ha sido. No podemos olvidar las dolorosas muertes que ha causado, sobre todo las del inicio de la pandemia, que se llevó una buena parte de nuestros padres, tíos o abuelos, los mismos que habían tenido una infancia truncada por la guerra civil, una generación de personas valientes, ejemplo para todos, y a los que no hemos podido librar de un episodio largo de enclaustramiento y en muchos casos de una enfermedad fatal al final de sus días. En mi caso, lamento profundamente la pérdida de varias tías muy queridas. A pesar de este dolor, esa vacuna que llegó enseguida ha logrado salvar la vida de millones y millones de personas en el mundo. Un trabajo del Imperial College de Londres, publicado en The Lancet, calculó que la vacuna había salvado 20 millones de vidas y solamente en el primer año de su administración. ¿Y fue casualidad que se desarrollase en menos de un año? No, no lo fue. La vacuna es el resultado de décadas de investigación de una serie de personas, bastantes personas. Quizás las más relevantes sean Katalin Karikó y Drew Weissman, quienes desde la Universidad de Pensilvania en Filadelfia mostraron la posibilidad de hacer vacunas basándose en una tecnología nueva que utilizaba el RNA mensajero. Y según me dice Katalin, a quien tuve el placer de conocer el pasado año en la Académie des Sciences en París, ya hay otras vacunas en camino para enfermedades que ya conocíamos y para las que no había sido posible tener vacunas eficientes. Este punto tan importante para nuestra historia reciente me sirve para proclamar cómo la investigación de los principios básicos es fundamental para el progreso y también me sirve para referirme a los comienzos de mi interés por la ciencia en mi infancia. Nací hace ya más de 60 años en una zona muy antigua de Madrid, donde estaban sus orígenes y donde siglos más tarde, en el siglo XVI, el arquitecto del Escorial, Juan de Herrera, construyó el puente de Segovia. Nací en el seno de una familia trabajadora y feliz, mi madre modista y mi padre ferroviario. Ni mis padres ni ninguno de sus hermanos pudo ir a la universidad, pero ellos y mis tíos y tías hicieron todo lo posible para que la siguiente generación pudiéramos hacerlo. Todas las tardes nos juntábamos los primos para visitar a nuestra abuela Paca y jugar a la vuelta del colegio. Una de mis primas, en esta foto, a la derecha, en la comunión de mi hermano, universitaria y profesora de matemáticas, hoy vive en Castellón y nos acompaña con su familia, mi primo Ramón y sus hijos Ramón y Berta. Además, tenemos también hoy aquí a Balma, porque Ramón y Balma se casan mañana aquí en Castellón. Enhorabuena. Os deseo todo lo mejor, toda la felicidad y toda la alegría. Mil gracias, de verdad, por estar aquí hoy. Porque, además, todo lo que somos se lo debemos a la familia. Lamentablemente, el amianto y con ello el consiguiente cáncer de pulmón se interpuso en el camino de mi padre y ha hecho ahora 8 años que ya no está con nosotros. Pero, afortunadamente, mi madre, una mujer excepcional y animosa, de 88 años, que ha pasado la pandemia sola en Madrid, está hoy aquí. Gracias, mamá. Quería
mostrarles esta foto que muestra también nuestro cariño por la Comunidad Valenciana, ya que estamos aquí, somos de Madrid, pero estamos aquí en Alicante en 1963 y también las dos el verano pasado. En esa infancia feliz no había casi hueco para las muñecas, aunque tenía bastantes, porque lo que a mí me gustaba en realidad era mezclar productos de mi juego de química y soñar con la frase que aparecía en la última página de la revista Investigación y Ciencia que mi padre me compraba puntualmente y decía: seguiremos avanzando en los campos del conocimiento. Estudié Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma de Madrid gracias al esfuerzo de mis padres y a mi profesora de Biología de COU, Isabel Bauzá, quien me enseñó a apreciar la belleza de las ciencias de la vida. Mi tesis doctoral consistió en estudiar las interacciones proteínas-ácidos nucleicos, lo que constituyó un extraordinario ejercicio de aprendizaje. A lo largo de mi investigación me enfrenté a momentos difíciles, como, por ejemplo, el descubrimiento de un artefacto en el diseño experimental que convivía con todos los experimentos del laboratorio. Afectó a 4 años de mi trabajo, y se extendió a otros proyectos anteriores. El camino fue duro y la experiencia incluso a veces dolorosa y desagradable, pero el día que defendí mi tesis doctoral tuve 3 ofertas para trabajar en laboratorios en distintos lugares. Quería decir hoy que las enseñanzas de esos momentos me han servido para siempre. Superar esos obstáculos me permitió desarrollar una perspectiva resiliente y comprender la importancia de la constancia en nuestra profesión. Siempre he animado a mis alumnos y colaboradores a utilizar los fracasos para aprender y progresar y aceptarlos como parte del camino al éxito. Este mensaje me gustaría transmitirles hoy también a los nuevos doctores. Después de completar mi tesis doctoral y trabajar en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Madrid, tuve la oportunidad de estudiar embriones por primera vez en el Instituto Max Planck de Psiquiatría en Múnich. Posteriormente, me trasladé al Instituto Nacional de Investigación Médica en Londres, National Institute for Medical Research, donde trabajé junto al doctor David Wilkinson y fui testigo de algunos de los grandes descubrimientos de finales del siglo XX. Por ejemplo, la identificación del gen que determina el sexo en el laboratorio del doctor Robin Lovelbach y la conservación de los genes homeóticos desde la mosca de la fruta hasta los humanos en el laboratorio de Rob Krumlauf. Todo eso demostró que los mecanismos que rigen la morfogénesis de los embriones están conservados en la evolución. La vibrante atmósfera del instituto donde trabajaba en ese momento en Londres me llevó a hacerme una pregunta fundamental que pensé que querría intentar ayudar a responder durante mi carrera científica. La pregunta es: ¿cómo se origina un individuo completo a partir de una sola célula? Durante mi tiempo en Londres trabajé en varios proyectos, fundamentalmente identificando genes importantes para el desarrollo embrionario. Cuando me quedaban muy pocos meses para volver, tras haber conseguido una posición de científico titular del CSIC en el Instituto Cajal, en Madrid, identifiqué un gen en vertebrados que era homólogo a otros genes previamente caracterizados en Drosophila, la mosca de la fruta. Uno de los genes que identificamos llamamos Snail, y otros miembros de su familia también fueron identificados en ese momento. Inicialmente, a este gen le denominamos CIP, que significa cremallera en inglés, debido a su similitud de la expresión con una cremallera justamente en los bordes de la placa neural durante el desarrollo del sistema nervioso. Fue en ese momento, a finales de 1992, cuando regresé a España para establecer mi laboratorio en el Instituto Cajal. Ya en Madrid encontramos que lo que habíamos visto con este nuevo gen eran las células de la cresta neural, una población fundamental en el desarrollo del embrión que se caracteriza por dar lugar a multitud de tejidos tras desprenderse de su lugar de origen y migrar hacia sus destinos finales. Todo parecía indicar que la función de este gen iba a estar relacionada con los movimientos celulares. Aquí vemos cómo las células se desprenden del sistema nervioso en un embrión de pollo y migran formando patrones como los que habíamos visto estudiando el gen Snail, que se puede ver a la derecha. Habiendo aprendido a cultivar embriones de pollo con Jonathan Cook en Londres, cuando los cultivamos e incubamos en condiciones en las que bloqueábamos la función de este gen,
observamos que las células eran incapaces de desprenderse y migrar. Y fue entonces, en 1994, aún sin evidencias experimentales, cuando comenzamos a trabajar en la hipótesis de que estos genes, cruciales durante el desarrollo embrionario para desplazar las células a su lugar de destino, podrían ayudar a las células cancerosas a desprenderse del tumor primario y diseminarse para formar los tumores secundarios, las metástasis, responsables de más del 90% de las muertes por cáncer. Y, unos años más tarde, pudimos demostrar que esto era así. La mayoría de los animales a lo largo de la evolución han utilizado procesos similares como mecanismo de supervivencia y de diseminación celular. Por lo tanto, no es sorprendente que las células cancerosas también utilicen estos procesos. Hoy esta idea está ampliamente aceptada gracias no solo al trabajo de mi laboratorio, sino también, por supuesto, al de numerosos laboratorios de todo el mundo, y de todo ello, ahora en el laboratorio nos sentimos muy orgullosos. Tras establecer la conexión entre los mecanismos del desarrollo embrionario y el cáncer, inmediatamente surgió la propuesta por parte de laboratorios de investigación y laboratorios farmacéuticos de buscar inhibidores de este proceso de movimientos celulares, llamado transición epitelio-mesénquima, o MT de sus siglas en inglés. Con esto queríamos intentar prevenir la diseminación y con ello la formación de las metástasis. Sin embargo, en contra de lo que se creía durante muchos años, la gran mayoría de pacientes oncológicos tienen células diseminadas ya en el momento del diagnóstico, aún en ausencia de metástasis. Y además, las células diseminadas deben inhibir esos movimientos celulares, pararse y anidar en otros órganos para formar la metástasis. Por lo tanto, inhibir el proceso de los movimientos celulares podría ser contraproducente, ya que si bien se impediría la salida de más células cancerosas desde el tumor primario, podría incluso promover, más que evitar, la formación de metástasis a partir de células que ya se habían diseminado antes de iniciar el tratamiento. Por lo tanto, cambiamos el concepto de terapias antimetastásicas y proponemos una estrategia alternativa que es impedir la anidación de las células cancerosas para formar la metástasis, identificando las señales que promueven esa colonización, esa anidación y encontrando formas de destruir estas células específicamente. Y a esto estamos dedicando ahora bastante esfuerzo en el laboratorio. Podemos concluir que aunque los programas embrionarios se apagan una vez formados los órganos en el embrión y se mantienen apagados en el adulto sano, se vuelven a activar de forma aberrante en situaciones patológicas como la progresión del cáncer. Por lo tanto, el conocimiento íntimo de los mecanismos que rigen los procesos embrionarios, y en este caso la transición epitelio-mesénquima, nos ayuda a entender mejor la biología y el comportamiento de la célula cancerosa y nos debe ayudar a diseñar mejores estrategias terapéuticas. Debido al aumento de la longevidad, uno de los objetivos más importantes de la sociedad actual es promover un envejecimiento saludable. No se trata solo de vivir más, sino de envejecer con calidad de vida. Podemos entender el envejecimiento, al menos en parte, como una pérdida del funcionamiento óptimo de los órganos. Un ejemplo paradigmático ocurre durante el desarrollo de la fibrosis, una patología degenerativa que puede culminar en la muerte del paciente por fallo orgánico. Y entender la fibrosis es importante porque va en aumento. Por ejemplo, se estima que la incidencia de la fibrosis pulmonar idiopática es similar a la de la totalidad de los tumores de cáncer de estómago, hígado, testículos y cuello uterino juntos. La fibrosis renal es un problema de salud pública a nivel mundial, con una prevalencia de alrededor del 15% de la población adulta y del 40% en adultos de más de 65 años. Menciono la fibrosis porque hemos también encontrado que se produce la activación aberrante de genes embrionarios. La fibrosis se produce por la acumulación de matriz extracelular depositada en forma de fibras, por eso se llama así, fibrosis. Pudimos demostrar que la activación aberrante de los genes embrionarios era necesaria y suficiente para producir fibrosis. Y ahora les voy a presentar muy simplemente en una diapositiva un modelo de fibrosis renal por obstrucción urinaria en ratón, donde vimos que al inhibir el programa embrionario con unos reactivos específicos inyectados sistémicamente,
se está pasando, sí. Se mejoró tanto la morfología como la inflamación asociada y la función renal, atenuando la enfermedad. Estos datos abren una nueva vía para estos inhibidores como estrategia terapéutica, pues al contrario de lo que ocurría en el cáncer, esta transición epitelio-mesénquima es el estado final de la fibrosis y si la inhibimos solo puede tener efectos beneficiosos. En resumen, la reactivación de genes embrionarios en el adulto ocurre en distintas patologías, incluido el cáncer y la degeneración de órganos, por lo que estos genes se convierten en dianas terapéuticas inesperadas pero muy eficientes y además sin efectos secundarios. Por lo tanto, de nuevo, es indudable que el conocimiento profundo de los procesos embrionarios nos ayudará no solo a entender mejor estas enfermedades, sino también a combatirlas. Tras este resumen, permítanme hacer algunas reflexiones sobre el estado de la investigación en biología y del progreso científico. En 2003, un científico alicantino, Francis Mojica, encontró unas secuencias repetidas en el genoma de unos microorganismos parecidos a las bacterias y muy antiguos que viven en las salinas de Santa Pola. Vio que era un sistema de defensa que les permitía defenderse a estos microorganismos, a esta especie de bacterias que se llaman arqueas, defenderse de los virus. Este hallazgo cambió la idea de que el sistema inmune, el sistema de defensa, solo existía en los vertebrados. Esto mismo ya parecía un hallazgo muy importante, pero de hecho fue la capacidad que tiene este sistema, llamado CRISPR-Cas9, de modificar el genoma, lo que permitió a Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier encontrar las aplicaciones que están marcando una revolución en la biología y la biotecnología del siglo XXI. Por ello, consiguieron el Premio Nobel de Química pues se espera que ofrezca grandes esperanzas para muchas cosas, tanto para el control de plagas como para el tratamiento y prevención de enfermedades devastadoras, mediante nuevas tecnologías de biotecnología y medicina regenerativa. Por ejemplo, Intelia, una compañía fundada por Jennifer Doudna, ha mostrado que se puede tratar la amiloidosis y el angioedema, utilizando reactivos CRISPR encapsulados en unas partículas lipídicas semejantes a las ya utilizadas para la vacuna frente a la COVID-19. Y hay perspectivas de su uso en otras enfermedades como hemofilia, diabetes y cáncer. Paralelamente a estos avances han surgido implicaciones bioéticas, recordándonos a la vez la frase de Bertrand Russell: si las ventanas abiertas de la ciencia nos provocan escalofríos, al final el aire fresco siempre trae vigor y los espacios abiertos resplandecen por sí mismos. Y también la de Abdul Kalam: la ciencia es un regalo maravilloso a la humanidad, no debemos distorsionarla. Conviene recordar cómo en 2018, durante la celebración de un congreso científico en Hong Kong, el investigador He Jiankui mostró cómo había modificado el genoma de varios embriones humanos para que fueran resistentes al virus de la inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, y que los bebés habían nacido. En 2019, el investigador ingresó en prisión, donde estuvo hasta mediados de 2022. Esto nos debe hacer reflexionar sobre el papel crucial de la sociedad en el establecimiento de los principios bioéticos y en asegurarse de su cumplimiento. Si bien la investigación realizada por He Jiankui no es aceptable y claramente punible, la realizada en etapas muy tempranas del embrión con fines de investigación y sin fines reproductivos, siguiendo estrictas normas reguladas por las leyes nacionales e internacionales, no solo es lícita, sino que también va a permitir avanzar y mejorar las técnicas de reproducción asistida y su eficiencia. Y esto es muy relevante teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud considera la infertilidad un problema de salud global y sus datos recientes muestran que afecta al 17,5% de la población adulta mundial. Hablando ahora de ética, me quería referir a un tema de gran actualidad que ha merecido la atención de los medios y de forma muy relevante también de los expertos. Se trata del desarrollo de la inteligencia artificial y en concreto de aplicaciones de lenguaje o chatbots. La empresa OpenAI lanzó ChatGPT en noviembre de 2022 y desde entonces a ahora, en menos de 6 meses, hemos asistido a un desarrollo con una velocidad inesperada.
Es un sistema de lenguaje que puede responder a preguntas con capacidades semejantes a las humanas, tanto en tareas profesionales o académicas, que ha encendido realmente las alarmas. Si bien se trata de una herramienta extremadamente útil para optimizar tareas en empresas e instituciones, para mejorar la educación y para la medicina, particularmente en diagnóstico y en análisis predictivos y preventivos, desarrollar mentes digitales cada vez más poderosas tiene algunos riesgos. Por eso, ha provocado la publicación de una carta abierta, inicialmente firmada por intelectuales, empresarios y expertos en inteligencia artificial, haciendo un llamamiento para que se pongan en pausa durante al menos 6 meses la creación de sistemas más potentes que GPT-4. Se pide que en este tiempo se desarrollen protocolos de seguridad y la Unión Europea ya está desarrollando una ley reguladora. En resumen, estamos viviendo revoluciones científicas que nos sitúan en un momento histórico, lleno de retos, lleno de esperanzas. Aprovechemos el progreso en beneficio de la humanidad y en beneficio del planeta, pero debemos insistir una vez más en el papel crucial de la sociedad, de todos ustedes, de todos nosotros. La última palabra la tiene que tener la sociedad en deliberación pública, para lo que naturalmente lo más importante es que esté bien informada. Y la universidad juega un papel absolutamente excepcional en todo esto. Después de la pandemia, la situación geopolítica actual, incluyendo la guerra de Rusia contra Ucrania, nos coloca en una situación de gran inestabilidad. La crisis energética y la inflación nos devuelve a una etapa compleja en la que toca defender el bien común y toca paliar la creciente polarización de la riqueza que siempre acompaña a tiempos de crisis. Es el momento de priorizar la inversión en investigación en todas las áreas para asegurar nuestro futuro y el de nuestro planeta. España invierte en investigación y desarrollo algo menos del 1,5% de su Producto Interior Bruto, mientras que la media europea se sitúa desde hace años bastante por encima del 2%. Además, según el informe Investigación e Innovación en España y Portugal, elaborado por la Fundación La Caixa en 2022, la mayor parte de esta investigación está financiada públicamente, en contraste de lo que ocurre en los países de nuestro entorno, donde la inversión privada supera con creces a la inversión pública. Por lo tanto, debemos seguir insistiendo en la necesidad del aumento en los fondos dedicados a investigación e innovación a nuestras autoridades, pero también debemos pedírselo a nuestras empresas. En la Universitat Jaume I estamos en un entorno en el que, como mencionaba al principio de mi intervención, la conexión con el entorno industrial y empresarial está entre sus principales activos. Por eso, permítanme hoy volver a recordar la importancia de la colaboración entre ciencia y empresa y las asociaciones público-privadas para paliar nuestro déficit histórico en inversión en I+D. El capital humano está. Sabemos que la ciencia y los científicos españoles somos muy productivos, somos eficientes. Aprovechémoslo. Y además, quería hacer una llamada a la sociedad general, pues tenemos otra asignatura pendiente, el mecenazgo. Sencillamente no tenemos tradición en España. No entendemos, como sí lo hacen otras culturas, la necesidad de devolver a la sociedad lo que la sociedad nos ha proporcionado. Y nuestras leyes no nos han ayudado mucho tampoco. Sin embargo, hace solo unos días se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, y sin ningún voto en contra, una reforma de la ley de mecenazgo que mejora los beneficios fiscales, promueve el micromecenazgo e introduce ventajas cuando se trata, entre otras, de actividades de investigación, desarrollo e innovación. Por lo tanto, aprovechémosla también. Para terminar, déjenme detenerme unos minutos en mis alumnos y colaboradores. Hoy quiero recordarles y agradecerles todo su trabajo, su esfuerzo y entusiasmo que nos ha traído hoy hasta aquí. También a todas las personas que me han ayudado a lo largo de más de 40 años de trabajo en investigación, desde aquel día de 1981 en que mi madre me acompañó a entrevistarme con quien sería mi director de tesis en el Centro de Biología Molecular, Enrique Palacián, y hasta el día de hoy. Quiero dar las gracias también a mis otros mentores, Abelardo López Rivas, David Wilkinson y Carlos Belmonte. Quería recordar que 100 personas exactas nos reunimos el día de mi 60 cumpleaños, justo antes de la pandemia, justo antes, entre alumnos, exalumnos, colegas, amigos y familia cercana, a escasos días, muy escasos días del confinamiento. Sin saberlo, fue una despedida de la vida antes de la pandemia. Ahora estamos ya recuperados, hace muy poquito que se ha declarado el final de la emergencia mundial de COVID,
Y estamos viendo que somos un poco diferentes. Y también estamos viendo que las nuevas generaciones, están encontrando bastante difícil el periodo pospandemia, quizás más que los mayores. Y están encontrando también muchas cosas que son mejorables en la sociedad y también en la investigación. Me vuelvo a dirigir a los nuevos doctores. Sí. Cierto es que la excelencia y la competitividad son indispensables para el progreso, pero también que deben llevarse de la mano de la conciliación familiar, de la corresponsabilidad y de asegurar tiempo de ocio, algo que nosotros quizá no pudimos compaginar muy bien, pero que lo hemos intentado. Así, con mi pareja, Juan Lerma, que está hoy aquí, y mis amigos, aprovechamos al máximo el tiempo libre que tenemos. Juan también un poco mi mentor en los inicios míos como científica joven y mujer que dirigía un laboratorio en los tiempos en los que los representantes de casas comerciales llegaban al laboratorio y al entrar me preguntaban: «Hola, guapa, ¿dónde está tu jefe?». Juan es un excelente neurocientífico de gran prestigio internacional. Es un hombre de ciencia y de gran generosidad en su impulso de proyectos. Juan continúa hoy siendo mi soporte y yo espero aportarle a él tanto como me aporta cada día. Quería dar las gracias a mis amigos. Los más cercanos están hoy aquí: Roberto Gallego, Mila García Barbero, Joan Galcerán, Julio Barbas, Cristina Spa. Muchísimas gracias por estar aquí. Y de nuevo quiero dar las gracias a mi madre y al resto de mi familia, que también está aquí, y los que no están porque no han podido venir, sobre todo mi hermano y mis sobrinos, que no han podido estar, pero que siempre me acompañan. Gracias, rectoras, gracias, rector, gracias, autoridades, gracias, Aurelio, gracias, Universitat Jaume I, a todo su claustro y gracias a todos. Rectora de la Universidad de Alacant, querida Amparo, rector de la Universidad Miguel Hernández, querido Juanjo, rectora de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Perú, vicerrector d'Investigació, secretària general, directora de l'Escola de Doctoral, doctora Ángela Nieto, professor Aurelio Gómez, president del Consell Social i membres del Consell Social que ens acompanyeu, subdelegada del Govern, secretària autonòmica d'Universitats i Investigació, diputada
directors generals, territorials, president de l'autoritat portuària, Consell de Direcció, benvolgut Consell, direccions de centre, síndic de greuges, nous doctors i doctores, Consell de l'Estudiantat, autoritats, entitats socials, comunitat científica, senyores i senyors. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta cerimònia amb la qual reconeixem la generació del coneixement i el saber científic. En aquest acte s'uneixen dos reconeixements diferenciats, el nomenament de nous doctors i doctores i la investidura com a doctora honoris causa de la investigadora Ángela Nieto. Però ho celebrem conjuntament perquè tots dos representen un bé comú i compartit com és la ciència. Enhorabona als qui heu assolit el grau de doctor i doctora. És un dia molt important. És un dia per a sentir orgull del treball ben fet i poder compartir amb les vostres famílies que l'esforç que heu realitzat ha valgut la pena. Ja sabeu que els inicis no són fàcils i la carrera investigadora no n'és una excepció. Per això us anime a superar les dificultats que us trobareu al llarg del camí i us assegure que superant-les és també una part essencial de la investigació. No tingueu mai por d'obrir camins desconeguts, ni deixeu mai de celebrar cada avanç en la vostra recerca. Ho va descriure de manera molt gràfica la matemàtica iraniana Mariam Mirzakhani, primera dona que va rebre la prestigiosa medalla Fields i en honor a la qual se celebra el Dia Internacional de les Dones Matemàtiques. Mirzakhani deia que la investigació és com explorar una selva. Sempre hi ha nous camins per descobrir i sempre hi ha sorpreses al llarg del camí. Exploreu eixos camins i gaudeu de l'aprenentatge. També trobem aquest espírit en la manera com una altra científica, en aquest cas Rosalind Franklin, entenia la recerca. Per aquesta britànica, que va tenir un paper destacat en el descobriment de l'estructura de l'ADN, la ciència és la curiositat organitzada. Possiblement, la curiositat explica almenys una bona part per què Ángela Nieto és una gran científica. Ho dic perquè la professora Nieto conta en algunes de les seues entrevistes una anècdota a la qual també s'ha referit avui. Quan era menuda, va demanar un joc de química i va experimentar què passava quan mesclava ingredients. A partir d'aquest moment, no va dubtar que volia ser química. De la mateixa manera, la seva trajectòria científica ha estat marcada per la curiositat. Curiositat que ha acompanyat de perseverança, rigor i un treball incansable que li ha permès triar el seu propi destí científic. Afortunadament per a la societat, aquest destí científic ha desembocat en una recerca capdavantera que possibilita nous enfocaments terapèutics per al tractament de malalties degeneratives i també del càncer. De fet, el seu treball d'investigació pioner sobre el moviment cel·lular és clau per entendre el mecanisme de la metàstasi. Així mateix, les seues contribucions l'han fet mereixedora de destacats premis nacionals i internacionals, com molt bé ha exposat el professor Aurelio Gómez d'una manera molt breu però magistral. Ens ha fet un recorregut de la seva trajectòria, però a més de tot això,
i molt més que no ha tingut temps per a explicar, això explica per què és una de les científiques espanyoles més reconegudes en l'àmbit internacional. És una dona investigadora referent, que amb el seu talent i el seu talant, com li agrada dir, i ho hem comprovat, contribueix a millorar la ciència. L'exemple de la doctora Nieto, que desenvolupa la seva activitat a l'Institut de Neurociències, Centre Mixt del CSIC i de la Universitat Miguel Hernández, inspira a molts investigadors i investigadores arreu del món. I a partir d'ara, com ja s'ha dit, també serà un referent ben proper per a la comunitat universitària de la Universitat Jaume I. Gràcies, benvolgut Aurelio, per comptar amb l'excel·lència d'una investigadora tan volcada en el benestar de les persones i que segur serà un model per al nostre estudiantat del nou grau en bioquímica i biologia molecular. Doctora Nieto, estimada Ángela, me resulta muy difícil añadir algún calificativo más a la excelente trayectoria académica y brillante. Por ese motivo, hemos querido oportuno preguntar a una mujer que ha superado un cáncer, ¿qué le diría a una científica que con su investigación, gracias a su investigación, contribuye a mejorar y a entender cómo funciona esta y otras enfermedades? Y leo textualmente lo que nos ha dicho. Para explicar lo que significa para una persona como yo el trabajo que realiza la doctora Nieto, os diré que jamás conocí el miedo en mayúsculas hasta que conocí mi diagnóstico. Ese miedo atroz a tener que despedirme de lo más bonito de mi vida, mis hijos, mi familia, todos mis sueños. Para mí, el compromiso de la doctora Nieto, su generosidad a la hora de entregar su talento y su tiempo a la ciencia y la investigación, es lo que alimenta el sentimiento totalmente opuesto a ese miedo. Y ese sentimiento se llama esperanza. Esperanza por el futuro y por vivir con ilusión y confianza la vida. Y para que yo, como otros muchos seres, no solo pueda sobrevivir, sino vivir. Gracias, doctora Nieto, por ayudar a hacerlo possible. No es pot definir millor el valor social de la ciència en una sola paraula, com es recordaven. Amb la ciència ens dotem d'esperança per a un futur millor. Segur que totes i tots ens sumem a aquest agraïment d'aquesta persona molt personal, però que té caràcter universal. A més, aquesta reflexió també ens ha de servir per a recordar-nos que la ciència ha de perseguir, per damunt de tot, el benestar de les persones. Bàsica i aplicada, interdisciplinària i multidisciplinària, biosanitària, social, jurídica, experimental i de qualsevol àmbit de coneixement. Tot és ciència, però cal que per damunt de qualsevol classificació sigui una bona ciència. Eixa ciència que, com ha assenyalat la doctora Nieto en la seva lectio, es faci en benefici de la humanitat i del planeta. Amb aquesta motivació, a la Universitat Jaume I ens hem dotat d'instruments per a fomentar una investigació honesta, transparent i socialment responsable, dins d'una estratègia institucional alineada amb els principis de la Declaració sobre la ciència i l'ús del coneixement científic. Vull destacar que aquesta estratègia pivota sobre la governança ètica, la investigació i la innovació responsables, la ciència oberta i la ciència ciutadana. A més, entre les diferents accions prioritzem el suport als joves investigadors i a les joves investigadores.
Per a que us feu una idea, un 30% del pressupost del pla propi de promoció a la investigació es destina a contractes pre- i postdoctorals. Però, a més, estem reforçant els recursos perquè els resultats d'investigació que es fem al campus s'estenguen més enllà de les publicacions científiques i arriben a tota la societat. A l'UGI també tenim el convenciment que una investigació de qualitat s'ha de desenvolupar necessàriament en un entorn que incentive les bones pràctiques i en un ambient científic enriquidor, col·laboratiu, amb projecció internacional i centrat en les persones. Ara bé, per a que aquest ecosistema funcioni de manera òptica, necessitem un finançament suficient. Una inversió que ens permeta enfortir la recerca de qualitat que ja fem a les universitats i als centres com el CSIC, que avui també ens acompanyen. És cert que en els darrers anys s'han incrementat els recursos destinats al sistema d'I+D+I. Tot i això, i com ja ha recordat la doctora Nieto, la inversió pública i privada en investigació continua sent inferior a la dels països del nostre entorn. De fet, mentre la inversió per habitant en I+D en Alemanya va ser de 1.600 euros en 2021, a Espanya era la quarta part, 420 euros. També lluny dels 850 euros d'inversió mitjana per habitant a la Unió Europea. En aquesta mateixa línia, suficient a més d'equitatiu ha de ser el finançament del sistema universitari perquè puguem aprofundir en la capacitat de transformació social que tenim les universitats. Una universitat sense un compromís transformador de la societat mai serà excel·lent. Així ens ho traslladava i reflexionava fa uns dies la filòsofa i també honoris causa nostra, Adela Cortina. Una reflexió que compartim a la nostra universitat. Malauradament, encara no comptem en un marc estable de finançament, ni en volum ni en criteris de distribució dels fons. Un finançament que, com bé saben els rectors que avui m'acompanyen, fa temps que reivindiquem. I ho reivindiquem amb la finalitat que totes les universitats públiques valencianes puguem desenvolupar les nostres funcions i garantir el servei públic de qualitat que demana la societat. Esperem que això es faci realitat el més aviat possible. Vull acabar amb una reflexió que m'agradaria compartir amb vosaltres. Com a universitat, tenim la responsabilitat de formar professionals qualificats i dotar-los de valors amb capacitat transformadora, aquesta capacitat que us comentava fa uns minuts. Igualment, tenim la responsabilitat de generar nou coneixement i promoure la transferència per a potenciar la innovació social i tecnològica. I no només això, també hem de garantir que aquest coneixement sigui socialment útil, que responga als reptes als quals ens enfrontem com a humanitat, perquè sols així aconseguirem que la societat entenga la ciència com un dels pilars essencials del benestar i que estigui a l'abast de totes les persones. Perquè la ciència, la bona ciència, és patrimoni de la societat. A la universitat tenim el compromís de fomentar-la, però entre totes i tots també tenim la responsabilitat de defensar-la. D'aquesta manera, i com us deia al principi de la meva intervenció, farem de la ciència un bé comú i un instrument compartit per abordar els desafiaments actuals i contribuir a la construcció d'un món millor. Moltíssimes gràcies.
És closa la sessió.